Continuamos celebrando el tiempo de la Navidad y los prefacios de estos días se detienen a considerar a nuestro Señor Jesucristo como la luz del mundo. Gracias al misterio de la palabra hecha carne, dice uno de ellos, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos, con nuevo resplandor. La claridad de la gloria de la que hablaba el Evangelio en la noche de Navidad, que envolvía a aquellos pastores, para que, conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Los liturgistas explican que las lecturas de estos días quieren conducirnos a descubrir a Dios en ese niño nacido en Belén y manifestado progresivamente a los hombres. Por eso, durante el tiempo de Navidad leemos casi toda la primera carta de San Juan, que fue el que más profundamente conoció esos misterios del corazón de Jesús. Y además, en el Evangelio vamos contemplando la infancia de Jesucristo durante la octava de Navidad y los comienzos de su labor apostólica en la primera semana del Año Nuevo. En concreto, comenzamos con el testimonio de su primo San Juan Bautista y más adelante la llamada de los primeros 12. En la primera lectura de la misa de hoy, San Juan se queja de los anticristos, los que no creen en Jesús y por tanto tampoco creen en el Padre. El consejo del discípulo amado se resume en un verbo, el verbo permanecer. Permanecer en ti, Señor, permanecer en Jesucristo. Recordamos inmediatamente, por asociación, otro lugar donde aparece ese verbo, en el capítulo 6 del Evangelio también de San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. En esa misma cena nos acordamos cómo el Señor les agradece la fidelidad al llamado. Vosotros sois los que habéis perseverado, los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Una primera idea entonces va surgiendo de esta consideración de las lecturas de la misa del día, y es que para ser auténticos apóstoles de Jesús tenemos que estar muy unidos a Él, como la Virgen María, como San José, como San Juan Bautista, cuyo testimonio contemplamos al comienzo del cuarto Evangelio. Como se ha visto para este periodo de tiempo que estamos empezando, desde la amistad con Cristo y para la amistad con los demás. En el Adviento hemos meditado con mucha profundidad en el mensaje del Bautista, el segundo domingo de Adviento, toda esa segunda semana se medita en él, en lo que Jesús dijo de él, como preparación de la venida de Cristo. Y ahora, en tiempo de la Navidad, consideramos ya su manifestación entre las gentes. Como decía el prefacio de Adviento, Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Este es el Cordero de Dios, lo dice a los discípulos. Esta es la razón por la que volvemos a escuchar ahora un relato que habíamos meditado en el Adviento, el testimonio de San Juan Bautista, que dice su discípulo Juan Evangelista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron entonces: ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? El Bautista es modelo para los seguidores de Jesús y así lo queremos considerar en este rato de oración, pensar en él como un ejemplo para imitar. El amigo del esposo que se alegra porque ha llegado el banquete de las bodas mesiánicas. Es el discípulo que permanece en el amor a Dios
y manifiesta con sus obras y sus palabras la coherencia que el seguimiento de Jesús le suscita. Juan tenía muy clara su misión, porque en el centro de sus pensamientos, en el centro de sus aspiraciones, en el centro de su libertad, estaba la convicción profunda de haber sido llamado para anunciar a Jesús. Esa era la definición de su existencia, como tiene que ser la nuestra. Podemos decir que vivía lo que el Padre nos ha dicho, vivía a fondo la centralidad de la persona de Jesucristo, a quien deseamos conocer, tratar y amar. Vamos haciendo examen, Señor, tú eres para mí el centro de mis deseos, el centro de mis aspiraciones, el centro de mis esperanzas, de mis ilusiones. Lo que yo quiero por encima de todo es conocerte, tratarte, amarte. Poner a Jesús en el centro de nuestra vida significa adentrarse más en la oración contemplativa en medio del mundo y ayudar a los demás a ir por caminos de contemplación. Ese era el tenor de vida de Juan Bautista, piadoso y penitente, que le conllevó un gran prestigio entre sus contemporáneos. Por eso vemos que la embajada que le envían los judíos está compuesta por sacerdotes, miembros del Sanedrín, y por levitas, eran unos expertos en liturgia, para valorar la purificación bautismal que él proclamaba. En resumen, le enviaron personas de importancia en la jerarquía de la época. Sin embargo, Juan recorre el camino de la humildad, siguiendo la senda del Maestro, y por eso rechaza la tentación de apropiarse de los méritos que le corresponden a Jesús. Y por eso responde negativamente a esas tres preguntas claras. ¿Eres el Mesías? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Eran preguntas que estaban en la teología de la época. Y pues Jesús después dirá que él sí es Elías, el equivalente a Elías, a la figura de Elías, o el profeta, porque algunos pensaban que Moisés no había muerto. Pero Juan lo niega. Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan Bautista no se apropia los méritos del Maestro, pero tampoco rechaza la misión que Dios le encomendó. Ser la voz que proclama la venida de la palabra. San Agustín comenta esa respuesta diciendo que Juan era la voz, pero el Señor es la palabra que en el principio ya existía. Juan era una voz provisional. Cristo desde el principio es la palabra eterna. Quita la palabra y ¿qué es la voz? Si no hay concepto, no hay más que un ruido vacío. La voz sin la palabra llega al oído, pero no edifica el corazón. También nosotros somos voz y por eso tenemos que tener esa relación profunda que alcanzó Juan Bautista con la palabra, para no ser voz sin palabra, que llega al oído pero no edifica. Juan edificaba proclamando, allanad el camino del Señor. También tú y yo somos precursores, mensajeros de esa presencia de Cristo en nuestro mundo. Y el Señor quiere contar con nosotros para que anunciemos la alegría del Evangelio en medio de la cultura contemporánea. También leemos en la carta del Padre del 14 de febrero del 17. Así se fortalece el sentido de misión de nuestra vocación. Primero, con ese afán de ser contemplativos en medio del mundo, y luego con una entrega plena y alegre. Porque estamos llamados a contribuir con iniciativa y espontaneidad a mejorar el mundo y la cultura de nuestro tiempo, de modo que se abran a los planes de Dios para la humanidad, los proyectos de su corazón que se mantienen de generación en generación, como dice el Salmo 33. Pero requisito previo es esa entrega, plena y alegre. Uno de los motivos que hacían que la predicación de Juan fuera tan eficaz era esa entrega suya, esa vida de oración, esa vida de penitencia, ese apartarse en el desierto,
esa convicción profunda de su llamada. No es un buen testigo de Cristo el que está en la duda, el que se le ve que sí, pero que no. Una entrega plena y alegre. Tampoco podemos asustarnos ante la magnitud de esta empresa. El espíritu de la Navidad nos debe llenar de esperanza, de optimismo sobrenatural, porque al igual que Juan Bautista, tú, Señor, nos acompañas y nos garantizas la eficacia de nuestra labor. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua. En medio de vosotros, la profecía del Mesías decía que estaría en medio del pueblo, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. La vida y las palabras del Bautista van suscitando interrogantes en el pueblo. Les lleva a plantearse las consecuencias que para ellos tienen esos anuncios, esa predicación. Juan siembra la semilla de la inquietud sobre la posible llegada de Jesús como respuesta para las profundas inquietudes del corazón humano. Es un ejemplo de apóstol para nosotros que también estamos llamados a ser precursores del Mesías. Ese amplio panorama, volvemos a la carta, nos invita a renovar el afán de expansión. Esta es la predicación básica de Juan y será la primera de Jesús, empalmando con su primo, el precursor. Renovados, convertidos, metanoia. Y al comienzo del año es un buen momento para plantearnos cómo renovar nuestro afán de expansión. El deseo que tenían esos primeros discípulos de llevar el mensaje de Cristo a todos los rincones del mundo. San Pablo quiere llegar al finis terrae, al extremo del universo. Y parece que llegó a Galicia quizá. Y los otros quieren llegar hasta la India, bueno, hasta lo que se conocía entonces. Se entiende que algunos lo lograron. Y otros a África. Y en los primeros descubridores siempre iba un grupo de misioneros, gente que ponía en riesgo su vida no por el oro, sino por las almas, para ir a evangelizar, para llevar el mensaje de Cristo ante esas almas que no conocían a Jesús. Renovemos el afán de expansión como en los primeros tiempos de la obra, para llevar la alegría del Evangelio a muchas almas, para que muchos sientan la atracción de Jesucristo. El Señor sigue atrayendo desde la cruz. Yo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. El que atrae es Jesús, no nosotros. Pero esa fuerza de atracción quiere servirse de nosotros para tocar a las almas de hoy. Nuestro Padre nos decía, si queremos ser más, seamos mejores. Entonces, renovar el afán de expansión quiere decir renovar el afán de santidad, renovar el afán de unión con el Señor. Quisiera que esta consideración suscitara en nosotros un renovado sentido de urgencia para promover con la gracia de Dios y la correspondencia libre y generosa de las personas muchas vocaciones. Renovado sentido de urgencia. Una cosa es ir rápido, otra muy distinta es ir de urgencia. En los hospitales está, por ejemplo, ese sentido, están los repartos tradicionales, la hospitalización, la consulta externa, y está la urgencia, que rompe todos los criterios, todos los parámetros. Si llega una ambulancia de urgencia, pues entonces hay que abrirle campo, aunque no estuviera haciendo fila, aunque no tuviera turno, aunque fuera a un ritmo distinto. Bueno, en el apostolado también hay que tener un renovado sentido de urgencia. A veces pasa en el fútbol, que uno lleva un ritmo más o menos normal, cansino, y cuando dicen que quedan 5 minutos, entonces uno renueva el sentido de urgencia a ver si hace algo útil por el equipo. Y entonces de pronto por fin hace un pase que no ha hecho en todo el resto del partido y entonces el delantero la puede meter. Se renueva, ¿no? Y cuántos goles hay en el minuto 94
que explican copas internacionales. Bueno, pues porque se ha sentido la urgencia, ¿no? Queda un minuto, vamos a aprovecharlo. Y vale tanto un gol en el minuto 94 como en el minuto primero. Bueno, pues un poco aplicar el símil a la vida espiritual, ¿no? Renovar ese sentido, jugar con ansias, con deseos de hacer el gol. Y el gol en este caso es promover con la gracia de Dios y la correspondencia libre y generosa de las personas muchas vocaciones. Renovar el afán de almas, la urgencia de sembrar la semilla divina. Renovarnos, en primer lugar, nosotros mismos. No es cuestión de proponerse nuevas y más abundantes actividades, que son accidentales, dirían los metafísicos, sino de cambiar por dentro, de unirnos más a Jesús, de crecer en la caridad con Dios, que es lo esencial. Esta caridad, volvemos a la carta, nos da plena conciencia de nuestra misión. El amor de Dios nos hace caer en la cuenta de nuestra misión, que no es un apostolado ejercido de manera esporádica o eventual, ¿no? Una semana en vacaciones, que hoy de misión, ¿no? Sino un apostolado habitual y por vocación, tomándolo como el ideal de toda la vida, decía San José María. El ideal del amor a Dios y a los demás nos lleva a cultivar la amistad con muchas personas. Nos contaba en estos días Aníbal que había un numerario que había hecho el servicio militar en su país como algo así como defensa antiaérea, y entonces les daban armas para disparar a unos especies de drones, unos aviones, unos modelos. Entonces les decían, bueno, dispárenles, pero no les vayan a pegar, que tenemos poquitos. Entonces era hacer prueba de puntería, pero sin pegarle. Entonces le preguntaba eso al padre, ¿no? ¿Cómo apuntar bien en el apostolado? Y el padre le respondía inmediatamente, apostolado de amistad y de confidencia. Y aquí viene la conclusión de este punto 8 y 9 de la carta, que es el título de la meditación. No hacemos apostolado, somos apóstoles. El ideal del amor a Dios y a los demás nos lleva a cultivar la amistad con muchas personas. No hacemos apostolado, somos apóstoles. Así va la Iglesia en salida, de la que habla con frecuencia el Papa Francisco, recordándonos la importancia de la ternura, de la magnanimidad, del contacto personal. Seguramente hemos considerado antes quizá varias veces estas palabras, llenas de sentido común y de contenido apostólico, pero surge la pregunta, ¿y qué significa ser apóstol? Podemos intuir la respuesta en el ejemplo de San Juan Bautista, aunque cronológicamente su vocación aparezca antes de que se emplee esa palabra en referencia a los primeros 12. Pero apóstol significa fundamentalmente enviado. No hacemos apostolado, somos apóstoles, somos enviados, mensajeros, instrumentos, somos la voz, como San Juan, humilde para decrecer mientras Jesús crecía. Ocultarme y desaparecer es lo mío, que solo Jesús se luzca. Pues la santidad es caridad con Dios y con nuestros hermanos los hombres. El apostolado es una manifestación de esa caridad, ya salía. Superabundancia de la vida interior, manifestación externa del amor a Dios y por él a las criaturas. No es cumplimiento de metas como, no sé, un vendedor de cursos de inglés que le tiene unas metas y hay que hablar con tantas personas y vender tantos productos. No, es superabundancia de la vida interior. Sale lo que uno tiene en el corazón. Por eso la primera labor apostólica es la vida interior. Dice Camino, tu vida de apóstol vale lo que vale tu oración. Por eso lo primero son las normas. Por eso no se puede descuidar la vida interior por planes apostólicos. Además, si no tratas a Cristo en la oración y en el pan, ¿cómo le vas a dar a conocer? Uno habla de lo que tiene en el corazón, pero hay que llenar el corazón de amor de Dios. Pan y palabra, hostia y oración son imprescindibles para permanecer con Cristo.
para ser apóstoles suyos. Hoy celebramos, por ejemplo, a San Basilio Magno, conocido precisamente por difundir la meditación de la Escritura, la obediencia y la caridad fraterna. Y es lo que vemos también en los Hechos de los Apóstoles, donde aparece una breve descripción de la vida de los primeros cristianos en 4 aspectos. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Se resumen en ese texto las prioridades apostólicas de los primeros fieles, que seguramente estaban siguiendo de cerca las enseñanzas de Jesús. En primer lugar, la doctrina. Para ser apóstoles hay que tener doctrina, estudiar. Por eso la importancia de profundizar en las bases de la filosofía, de la teología. Diríamos hoy una disciplina muy trabajada por el otro santo que conmemoramos, San Gregorio Nacianceno, al que le correspondió defender la divinidad del Verbo. Bueno, eso no se defiende a punta de palabras bonitas, también hay que ir al fondo y tener instrumentos terminológicos, el estudio, la doctrina de los apóstoles. Después, comunión, unión, caridad. Por último, pero no menos importante, la Eucaristía y la piedad. Esa es la manera de evitar un peligro importante para el apostolado, el activismo. Juan Bautista estaba retirado en el desierto, preparando el terreno para la misión de Jesús, con su oración generosa y con su vida penitencial. Nos acordamos esa imagen que presentan todos los evangelios, el vestido de piel de camello, las comidas austeras. Los apóstoles de hoy contamos con los mismos medios: oración, expiación y en tercer lugar, acción. Y sobre la acción no hay fórmulas preestablecidas, todo depende del fuego interior que encuentra ocasión de hacer apostolado en cualquier situación, como Felipe con el eunuco etíope, que cuenta San Lucas en el capítulo 8 de los Hechos. Más importante que programar actividades, aunque es muy conveniente hacerlo, es aprender de Jesús el amor a cada alma, que es fruto de una humildad muy grande para soportarlo todo: incumplimientos, retrasos, desprecios, pequeños o grandes. Más fácil decir, pues entonces, que lo trate su abuela. Y no, pues un apóstol es humilde porque es un hijo de Dios, y entonces a esa alma hay que seguirla con humildad, con sencillez. Como San Pablo, hay que estar dispuestos a hacerse todo para todos, para ganarlos a todos. Es una idea muy importante, apostolado. Y en ese sentido será apostolado de amistad y confidencia, de sacrificio, entrega, amor a la medida del corazón de Cristo. Y será también en medio del trabajo ordinario, con el testimonio de nuestra lucha, de nuestras victorias, pero sobre todo de nuestro esfuerzo por superar los defectos o por sacar la pata con elegancia cada vez que la hayamos metido más o menos hasta el fondo. En ese sentido de ese amor a Dios que tiene que ser la fuerza que impulse todo el apostolado que hacemos, me llamaba la atención una carta que escribió San José María en plena guerra, con palabras así en clave, a los que estaban en Valencia, hablándoles de que el apostolado tiene que ser fruto de un amor muy grande. Entonces escribía desde la legación de Honduras, en clave, para que no entendieran las autoridades: se me pegaron las locas ansias de mi hermano José María, loco de atar, por algo ha estado en el manicomio, y querría corretear este mundo tan chiquitín de polo a polo, y eso es lo que podemos hacer nosotros también en la oración, y no solo podemos, sino que debemos hacerlo, corretear este mundo de polo a polo, también hacer esa oración geográfica y pedir por las almas, por la vocación, por la santidad en todas partes, y derretir todos los hielos, y aplanar todas las montañas, y desterrar todos los odios, y hacer felices a todos los hombres, y lograr que sea un hecho feliz aquel deseo de un rebaño y un pastor. Pidámosle al Señor que nos meta también en el alma ese corazón, esas ansias locas de extender el mensaje de Cristo
por todos los rincones. A la Virgen Santísima, Madre de Dios y Reina de los Apóstoles, le pedimos que nos alcance la gracia de permanecer junto a su Hijo, como San Juan Bautista, para que sea verdad que más que hacer apostolado, seamos apóstoles.